Volvemos con la contingencia. El Ministerio del Trabajo informó que más de 66.000 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, de las cuales solamente el 1% corresponde a grandes compañías. Además, hasta el 16 de abril se registraron más de 118.000 solicitudes por seguro de cesantía, lo que representa un 20,6% respecto de igual periodo del año pasado. Para hablar del tema nos acompaña precisamente la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, bienvenida a Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ministra, para entrar un poco el detalle de los datos entregados el día de hoy, son 66.000 empresas, poco más de medio millón de trabajadores. Esto va de acuerdo más o menos a los números que van esperando ustedes de la cantidad de empresas y también, sobre todo, que es lo más importante, de trabajadores que se van acogiendo a esta Ley de Protección del Empleo. Bueno, nosotros habíamos tenido un primer periodo que fue de preregistro, que fue la información que nosotros entregamos la semana pasada, y ahí efectivamente teníamos 57.000 empresas que estaban haciendo las consultas respecto de sus trabajadores. En ese caso era respecto de aproximadamente 800.000 trabajadores que eran los que se suponía iban a acogerse a esta ley de protección al empleo. Por lo tanto, las cifras que tenemos hoy día, que son de solicitudes efectivamente cursadas, aumenta en un porcentaje menor el número de empresas, pero estamos hablando de cerca de 300.000 menos trabajadores que lo que estuvo en un primer momento proyectado. 300.000 menos. Y ministra, a ver, aquí estamos sumando tanto las empresas que se acogen a la Ley de Protección del Empleo en el ámbito de suspensión del contrato, tanto las empresas como le rebajan a la mitad el contrato del trabajador y la otra mitad se va justamente, lo complementa el seguro de cesantía. No. ¿Ambos factores o solamente la suspensión? No. Aquí estamos hablando solamente de suspensión y dos tipos de suspensión. Suspensiones por acto de autoridad, es decir, que la autoridad tomó una decisión de decretar una determinada zona en cuarentena o prohibió el desarrollo de una actividad determinada, como por ejemplo ocurrió con los bares, con los gimnasios, con las discotecas. Y tenemos además aquellas suspensiones por acuerdo entre las partes. El otro sistema, que es el de reducción parcial de la jornada, es un sistema, esos pactos comienzan a entrar en vigor a partir del día 1 de mayo. Eso a partir del 1 de mayo. Y ministra, a ver, de acuerdo a las proyecciones que incluso lo entregaba el mismo presidente de la República, se habla de 1 millón de desempleados para los próximos meses. Eso estamos hablando, si hoy día la tasa es del 8% y hay 700.000 desempleados en Chile, estamos hablando alrededor de una tasa que proyecta el gobierno alrededor del 12% de desempleo en el país. A ver, lo que nosotros estamos trabajando es para evitar de que la tasa de desempleo suba en los órdenes de que usted está señalando. Nosotros efectivamente tenemos hoy día, según los datos del INE, aproximadamente 700.000 personas sin trabajo, a las cuales debemos sumarle las 300.000 cartas de despido del mes de marzo. Nosotros los datos del INE nos los va a entregar por el trimestre móvil los próximos días, el día miércoles, y por lo tanto ahí vamos a tener una aproximación respecto del desempleo. Ahora, es bien importante tener presente que los datos que nos va a entregar el INE son de un trimestre móvil que incorpora solamente 2 semanas de esta crisis por el coronavirus, es decir, las 2 últimas semanas del mes de marzo, y por lo tanto no vamos a tener todavía una radiografía muy clara respecto de cuáles son los efectos de la pandemia. Pero claramente, si nosotros no tuviésemos esta ley de protección al empleo, tendríamos que sumarle a esos ya 700.000, los 300.000 cartas de despido, más estos 516.000 que hoy en día pudieron acogerse a una alternativa y no debieron ser desvinculados. Ministra, respecto a esta ley de protección del empleo, es importante recalcar varios puntos, sobre todo que esta ley de protección es el empleador el que la tiene que pedir, no es el trabajador el que tiene que hacer el trámite. Hoy día incluso se entregó nueva información respecto a la forma de operar de esta ley de protección del empleo, que obviamente van cambiando algunos puntos, pero es importante recalcar ciertos puntos a la ciudadanía de cómo funciona. Bueno, es muy importante. Esta ley la debe requerir el empleador lo debe hacer
preferentemente a través de medios tecnológicos a distancia para evitar las aglomeraciones en las oficinas de la AFC, y el empleador lo debe hacer ya sea respecto de todos sus trabajadores o solamente respecto de un grupo que desea acoger a la ley de suspensión. Y el empleador, en la misma solicitud que indica los datos del trabajador a fin de determinar si tiene o no tiene derecho a acogerse a esta ley, también tiene que entregar los datos, por ejemplo, de la cuenta RUT, cuenta Vista o demás, donde se le debe depositar los ingresos a ese trabajador también, nuevamente, para evitar que el trabajador tenga que concurrir a recibir estos recursos de manera presencial. Ministra, hay varias dudas de parte de la ciudadanía respecto a cómo funciona, obviamente. Yo le mencionaba el tema que el trámite lo tiene que hacer el empleador. Cuando pasen estos 6 meses, que esta ley de protección del empleo tiene esta duración, ¿qué va a pasar con esas empresas? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Obviamente todo va cambiando minuto a minuto, todo va cambiando semana a semana, pero ¿existe alguna posibilidad de que estos tiempos se vayan extendiendo si es que en el transcurso del tiempo vamos viendo que esto se va alargando? Bueno, esta fue una ley que se aprobó con un plazo fijo, es decir, se planteó que todas las causales, ya sea de suspensión como reducción de jornada, que tuviesen como motivo el coronavirus, tuviesen una vigencia de solo 6 meses. Pero otras causales de reducción, que podían ser una situación, por ejemplo, de reorganización o una situación en la cual la empresa se viera afectada porque tenía una pérdida en sus ingresos de aproximadamente un 20%, tenían un plazo que era mayor, que es de 10 meses de vigencia. En caso de que uno quisiera prorrogar el periodo de vigencia, debiera hacerse a través de una ley. Ministra, ha habido bastante polémica el último tiempo por este tema del retorno seguro que ha planteado el gobierno, sobre todo en el ámbito del trabajo, de sectores sensibles como el comercio. No es una contradicción, y aquí quizás también la meto en la arena política, que el gobierno diga por un lado que se tiene que normalizar la actividad en lo que tiene que ver con el comercio y otros sectores de nuestra economía, y en contrapartida también se haga cierto, no sé si llamado o se ponga en duda la fecha del próximo plebiscito del 25 de octubre, el del plebiscito constitucional. Que una cosa se puede hacer y la otra no. A eso me refiero puntualmente. Lo que se ha señalado, y yo creo que aquí nosotros tenemos que tener muy claro que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus por un tiempo largo. Algunos expertos han señalado que vamos a tener que aprender a vivir de una forma distinta por los próximos 2 años. Y esto acá implica que todas las actividades que nosotros realizábamos con anterioridad a la aparición del coronavirus, las vamos a tener que seguir haciendo, pero de una manera distinta. Esto acá va a implicar distanciamiento social, esto va a implicar medidas de protección, de higiene, que van a ser distintas. Y por lo tanto, cualquier retorno, para que realmente seguro, debe ser adoptando todas estas medidas de protección, tanto para el trabajador como para el resto de las personas y sobre todo de su entorno. Entonces, no es una contradicción plantear que las actividades tal como nosotros las estábamos visualizando, se venían desarrollando antes, deban hacerse de una manera distinta, y por lo tanto hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar que haya muchas personas en un determinado lugar cerrado, y si nosotros podemos garantizar esas medidas, no debería haber obstáculo para desarrollarlas, pero lo primero acá es proteger la vida y la salud de todas las personas. O sea, a su juicio, no hay una contradicción entre el llamado, quizás con cuidado, con protocolo, a justamente a abrir el comercio, a reactivar ciertas en la medida que se pueda con que deslizan algunas autoridades de que el plebiscito del 25 de octubre quizás haya que posponerlo, y no así la entrada en vigencia del comercio o en funcionamiento del comercio? Yo creo que hay que insistir en que las actividades que nosotros veníamos desarrollando, estamos hablando de las actividades productivas, estamos hablando de las actividades sociales, estamos hablando del retorno eventualmente a clase, se va a tener que hacer de una manera distinta y se va a tener que hacer cuidando a las personas y por lo tanto tomando todas las medidas de seguridad. Si nosotros podemos garantizar este retorno seguro, esta tranquilidad, que el hecho de que yo vuelva a desarrollar ciertas actividades no estoy poniendo en riesgo mi salud y que debo volver a realizarlas, porque en el fondo no podemos estar durante 2 años absolutamente abstrayéndonos de lo que nosotros hacíamos antes, entonces no hay ninguna contradicción.
Ministra, quiero volver al tema del tema de la Ley de Protección del Empleo, porque hay muchos casos, hay mucha casuística y obviamente cada caso un poco es complejo. ¿Qué pasa con personas, por ejemplo, que pueden tener 2 trabajos a la vez, que pueden tener 2 contratos, por ejemplo? Y uno de los empleadores justamente se acoge a la Ley de Protección del Empleo. ¿Tiene acceso a esos beneficios siendo que sigue trabajando en otra pega? Por cierto, respecto de ese empleador, va a ser respecto de esa jornada y va a ser respecto de esa remuneración. Es lo mismo que ocurre cuando una persona tiene hoy en día 2 trabajos y el médico le emite una licencia médica. Cuando yo tengo 2 empleadores, el médico me debe emitir 2 licencias médicas y yo las debo tramitar en ambos lugares, ¿no es cierto? Y entonces así yo puedo tener la posibilidad de faltar a mis 2 lugares de trabajo y percibir el subsidio en ambos trabajos. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Si yo tengo 2 empleadores y ambos deciden suspender, ya sea por pacto o por acuerdo a la autoridad, voy a tener mis 2 empleadores harán el trámite y yo recibiré el subsidio correspondiente respecto de cada uno de mis ingresos. En cambio, si solo uno de ellos lo hace, yo dejaré de percibir ese ingreso, voy a recibir en cambio los beneficios del seguro de cesantía y respecto del otro voy a seguir recibiendo mi remuneración tal como lo hacía antes. Ministra, ya está el tema de la Ley de Protección del Empleo, lo vimos la semana pasada que ya comenzó a regir el tema de la ley de ingreso mínimo para el ingreso mínimo familiar. También está el punto de los boleteros. ¿Cuándo se va a anunciar o qué más o menos cuál es el cronograma para este anuncio bien esperado por miles de trabajadores en nuestro país que todavía están a la espera dentro del segundo paquete que anunció el gobierno, que todavía estamos en veremos un poco? Estamos en los próximos días, vamos a estar en condiciones de dar a conocer ese proyecto que lo que busca es proteger los ingresos de todos aquellos trabajadores que emiten boletas de honorario. ¿Son más o menos cuántos? ¿500.000, 800.000 trabajadores los que se deberían ver beneficiados? Se habla de temas de seguros comprometidos con ellos, más o menos ¿por dónde iría la cosa? Sí, a ver, estamos hablando de aproximadamente 900.000 trabajadores. Ahí tenemos un grupo que tenemos que dejar fuera, que son aquellos que no se están viendo afectados en sus ingresos. Aquí vamos a tener que ver según la emisión de las boletas que tenían respecto a un determinado periodo, que es el que nos va a tener que servir para poder evaluar si es que efectivamente ha habido baja en los ingresos. Y también, obviamente, que podemos tener nosotros personas que emiten boletas de honorario dentro del sector público y que no se han visto afectados. Ministra, también dentro de la Ley de Protección del Empleo ha hecho mucho ruido el tema de los clubes de fútbol, sobre todo lo que ha pasado con Colo-Colo. ¿Cómo lo ven desde el Ministerio del Trabajo? Obviamente, porque al final se hace muy público, lo vemos también en clubes más chicos, donde definitivamente hay jugadores y sindicatos de jugadores que no quieren acogerse a la ley del empleo. ¿Cómo lo ve usted como autoridad? Sobre todo puntualizando el caso ejemplar que debiese ser Colo-Colo cuando hablamos de sueldos de 40 millones, de 30 millones, de 20 millones, de 10 millones, sueldos que muchos trabajadores ni siquiera hubieran soñado en su vida. ¿Cómo lo ve usted? Quizás incluso también el comportamiento de los mismos jugadores. A ver, yo creo que aquí lo primero es que hay que dejar súper claro que lo que busca esta ley es proteger los ingresos de los trabajadores. Y se pueden acoger a esta ley todas las empresas independientes del tamaño si se están viendo afectados en sus ingresos. Y por lo tanto, una empresa que mantiene sus ingresos porque está manteniendo, por ejemplo, las ventas, o en el caso de un determinado club de fútbol, si mantiene los ingresos por el canal del fútbol, por ejemplo, y le alcanza para poder mantener la planilla total de sus gastos, no debiera acogerse a esta ley. Ahora, si es que no le alcanza, y que esto acaba una situación que cada club sabe y que cada jugador de fútbol y cada funcionario del club sabe perfectamente, sí tiene la posibilidad de acogerse a esta ley. Ahora, lo que nosotros también hemos planteado, que por ejemplo una empresa o una determinada entidad que se acoge a esta ley debe también comenzar a hacer esfuerzos por otros lados. No puede ser que una empresa, por ejemplo, se acoja a esta ley estableciendo que los ingresos de sus trabajadores se van a ver disminuidos, pero que no haga reducción, por ejemplo, en los altos sueldos o en los sueldos de los gerentes. Y ahí entonces, en el fondo, aquí hay un llamado a la solidaridad. Estamos en una situación que es muy compleja. La economía se va a ver profundamente afectada. Con esta ley lo que se buscó fue proteger los ingresos de los trabajadores, pero también proteger esas fuentes de trabajo, cosa que una vez que hubiese pasado la crisis, los trabajadores pudiesen volver
a tener sus mismos ingresos de antes y tuvieran estabilidad en el trabajo. Y por cierto, si hay determinadas empresas o determinadas entidades que pueden hacer esfuerzos de otra naturaleza para evitar que los trabajadores que tienen más bajos ingresos se vean afectados de una manera tan profunda, es importante tenerlo presente. Una reducción de un 30% en el sueldo de una persona de altos ingresos no es lo mismo que una reducción de un 30% en una persona que tiene sueldos que están cercanos al mínimo o por ahí. Ministra Zaldívar, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.